bioseguridad, sin perjuicio de que tengamos algunos otros preguntas, inquietudes que toquen con el tema de protección de datos personales, pero siempre en el marco de lo que han sido estos protocolos y lo que estamos hoy en día viviendo a esta pandemia que nos acompaña con incertidumbre y de largo aliento. Este espacio, pues, gracias a nuestro patrocinador Conalcréditos, que es asociado a Colcop y que nos está patrocinando y contribuye a hacer posible este espacio. Gracias a nuestra conferencista invitada por brindarnos el tiempo y los invito a aprovecharlos al máximo. Nuevamente les recuerdo silenciar sus micrófonos, que creo que por ahí tenemos alguno abierto. Importante tener en cuenta que la reactivación inteligente de la economía nos acaba de abrir la posibilidad de volver a una nueva normalidad a las organizaciones, a las entidades y demás, en medio de esta emergencia sanitaria que ya llevamos un tiempo sufriendo o viviendo. Pero esto y todo ello siempre y cuando se cumplan ciertas medidas y protocolos que permitan la prevención y mitigación del contagio y que tengamos acciones efectivas de bioseguridad para el cuidado de los colaboradores, que es la responsabilidad máxima que tenemos en nuestra organización, que es proteger nuestros colaboradores, protegernos nosotros mismos y proteger nuestras familias. De hecho, Colcop participó activamente en la construcción de esos protocolos de bioseguridad con el gobierno, con el ministerio, y luego le enviamos a nuestros asociados una lista de chequeo para cumplir con esos mismos protocolos. El Ministerio de Salud, de mano del alto gobierno, estableció eso que hoy conocemos como protocolos, en los que les decía que nosotros trabajamos de la mano con ellos. Y es una actividad obligatoria para las organizaciones, de ahí que hubiésemos preparado la lista de chequeo que les enviamos y que quienes no la tengan a mano, nuestros asociados que no la tengan a mano o que no la hayan visto, por favor comuníquense con nosotros en www.contactenos.com y con mucho gusto se la volvemos a hacer llegar. Pero, sin embargo, ese desarrollo adecuado de esos protocolos implica de cada uno de ustedes cuidado y aplicación. Pero además implica en sus organizaciones y en muchos sectores de la economía recolección de datos personales. Y en nuestras empresas en particular, recolección de los datos de los colaboradores, con el fin de identificar el estado de salud y los posibles riesgos para ellos y su entorno, que pueden acarrear, esta recolección de datos puede acarrear para ustedes y sus organizaciones sanciones y afectaciones de no ser tratados estos datos adecuadamente. Es por ello que la SIC emitió la circular 08 del 2020, en la que establece las normas y requerimientos para la adecuada recolección de dichos datos. Y esa es la razón por la cual hoy nos estamos reuniendo aquí para darles a conocer la información adecuada, pertinente, para que tengan un certero manejo y conocimiento de la norma. Igual, pueden hacer las preguntas a las inquietudes que surjan de la charla de nuestra experta. Pero bueno, no voy a ir más en preámbulos, simplemente, y lo más importante es que les voy a presentar a la doctora Heidi Balanta, gran amiga de Colcop, gran asesora y apoyo de Colcop. Ella es directora ejecutiva de la Escuela de Privacidad, ella es abogada especialista en Derecho Informático y de Nuevas Tecnologías, es magíster en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia y, como les decía, es directora ejecutiva de la Escuela de Privacidad. Es asesora, consultora y docente. Y no solamente asesora y acompaña a Colcop, sino también a diferentes empresas de los diferentes sectores económicos en la implementación de
datos personales, ya que esta obligación es transversal a todas las organizaciones y a nivel personal. Entonces, sin más preámbulos, Heidi, te recibo con un abrazo y un aplauso virtual. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, el micrófono es tuyo con esta cantidad de asistentes que tenemos hoy. Gracias, Gloria, por la invitación. Nuevamente, gracias pues a los participantes que están acá acompañándonos el día de hoy. Bueno, yo quiero precisar, antes de que arranquemos con esta charla, que el propósito o el alcance de esta charla es contarles esas buenas prácticas en general en el manejo de los datos personales en el marco de los protocolos de bioseguridad. Es decir, no vamos a entrar al detalle respecto a cada protocolo, sino esas reglas generales que debemos tener en cuenta conforme a las sugerencias emitidas obviamente por la Superintendencia de Industria y Comercio y pues también teniendo en cuenta esas buenas prácticas. Entonces, antes de mirar esto en cada buenas prácticas, quiero primero que lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado, como esos conceptos básicos y muy rápidos, pero básicos para que lo tengamos en cuenta y tengamos esa claridad. Y posteriormente, en materia obviamente de protección de datos, y posteriormente el tema ya que nos ocupa de los protocolos de bioseguridad. Algo que a veces hay con las empresas, no sé si ha pasado, pasa es que en algunas ocasiones nosotros estamos muy preocupados en implementar las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo, temas laborales, etcétera, y no tenemos muchas veces en cuenta la protección de los datos. La protección o las normas que hay en Colombia en protección de datos personales son transversales a cualquier proceso, son transversales a cualquier área de la organización, a cualquier legislación. Bien, entonces es importante que siempre que nosotros estemos mirando cualquier aspecto, cualquier tema, lo miremos bajo la lupa o bajo el enfoque de protección de datos, porque los principios que traen la protección de los datos son transversales. ¿Y por qué hago esa precisión? Porque tratándose de cumplimiento de protocolos de bioseguridad y a la par en estos programas de prevención de riesgos y de promoción de la salud en el trabajo, fíjense que aquí se manejan muchos datos. Entonces tenemos que articularnos todo esto que nos exige la ley con todo lo que también nos trae la legislación en protección de datos. Yo no voy a entrar en detalles, simplemente si ven esta diapositiva es para mostrarles alguna. Esto no es... no están todas las normas, pero solo para mostrarles un poco todo lo que Colombia en materia de protección de datos. Y eso que aquí me falta información. Es simplemente para que sepan que la protección de datos es un derecho fundamental, ¿bien? Y como es un derecho fundamental, prima sobre procesos, sobre políticas, sobre procedimientos que no son derechos fundamentales, ¿bien? Y tenemos que entrar o tener en cuenta ahí. Eso, cuando la habías dato protección de datos, tener en cuenta que es lo mismo, la ley 1266 de 2008 que ustedes más que nadie la conocen, y aquí en general empiezan otras legislaciones, que digamos que no quiero entrar en materia, simplemente para que tengan claro o tengan en cuenta que esto es un tema arreglado, ¿bien? Segundo punto, una vez tener claro eso, es los datos personales. En Colombia, tenemos un modelo que primero reconocemos que hay datos personales y estos datos personales pueden ser públicos, pueden ser semiprivados, privados y sensibles. Esto lo digo en Colombia, en algunos países también lo mencionan así, pero hay otros países donde simplemente dice hay datos personales y punto, no dicen qué tipo de dato personal es. Esto es una ventaja. Heidi, qué pena que te interrumpa, pero creo que la presentación no está corriendo. No está corriendo, dame un segundo. ¿Dónde se quedó en la primera? Sí, parece que se quedó en la primera. ¿Allí ya lo ven? Sí, ya. Bueno, dejé de compartir, dame un segundo y vuelvo y comparto. A ver. Gloria, ¿me confirma si ahí ya ven? Perfecto. Perfecto, bueno, me van diciendo porque de pronto, bueno, no sé, de pronto es mi Ponte equipo. en modo presentación de pronto. Ya lo tengo en modo presentación aquí. ¿Ustedes no lo ven así? No. No, señora, no se ve en modo presentación aún.
segundo, vuelvo. Denme un segundito, por favor. Listo. Y acá, me avisan si ya lo ven en modo presencial. Bueno. Perfecto, Heidi. Listo, gracias. Bueno, entonces yo les comentaba o les decía que aquí es importante que Colombia tenía 4 tipos de clasificación de datos. Esto es bueno porque esto nos permite a nosotros como organización saber qué medidas de seguridad tenemos y cómo debemos usarlos. Pero a veces genera una limitante y bueno, que no voy a entrar aquí en materia, y es que podemos nosotros estar trabajando con datos públicos, pero pues a la vez puede afectar. Por ejemplo, el tema del perfilamiento de esta semana, lo que hemos escuchado en medios, pero esto es como un solo ejemplo. Entonces, ¿por qué quiero ponerles esto en la mesa? Porque es importante que lo tengamos en cuenta cuando lleguemos a los datos sensibles. Entonces, la ley colombiana establece que los datos personales son cualquier pieza de información que en una menor o mayor medida puede llegar a identificarnos. Bien, entonces, cuando tenemos eso, cuando tenemos ese tipo de dato que mayor o menor medida nos puede identificar, estamos ante un dato personal. Los datos personales, como les decía, tienen esas 4 clasificaciones. El primero de ellos es el dato personal público. El dato personal de carácter público es aquel tipo de dato que no requiere, es el único tipo de dato que no requiere la autorización del titular para yo poderlo usar. Bien, entonces es importante que vamos entendiendo estas características, reitero, para cuando lleguemos al dato sensible. Entonces, ¿esto qué significa? Por ejemplo, el dato personal público protege o garantiza el derecho al acceso a la información, el derecho a la información. Cada dato o cada tipo de dato me está garantizando otros derechos. Entonces, por ejemplo, el dato personal de carácter público viene siendo los nombres y los apellidos, la dirección donde yo laboro, el teléfono donde yo laboro, el correo electrónico corporativo, bien, pero vuelvo y les digo su denominación. Y, por ejemplo, el cargo que yo ocupo, el oficio, la profesión, ese tipo de datos son datos de carácter personal público, es decir, son los únicos tipos de datos que no requieren autorización del titular porque son datos que se requieren para estar en contacto con la sociedad, ¿bien? Para estar en contacto con la sociedad, y pues o si no tendríamos una cultura completamente de secretismo donde nadie podría saber nada de nadie, y pues ese no es el objetivo, porque yo también te voy a garantizar otro derecho, que es el derecho a la información. Yo con quién estoy tratando, ¿bien? Ese es como lo primero. Segundo, aquí estoy pasando de diapositiva, me cuentan si sí les funcionó o no, si la ven. Y en la segunda categoría que tiene la ley son los datos personales semiprivados. Los datos personales semiprivados, por ejemplo, son aquellos tipos de datos que para poder acceder a ellos se requiere la autorización del titular. Bien, porque si yo no tengo la autorización, requiero la autorización del titular, porque es un tipo de dato que si se llega a divulgar puede afectar la reputación o el buen nombre de la persona. Entonces, fíjense que aquí este dato ya no afecta el derecho a la información, sino que equilibrar con el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, porque aquí ya viene este tipo de información que puede afectar a esa persona. Entonces, por ejemplo, ejemplos de datos semiprivados, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño, por ejemplo, el salario, por ejemplo, el comportamiento crediticio. Yo no voy a encontrar en internet el comportamiento crediticio de una persona. ¿Por qué? Porque es un dato semiprivado, puede afectar la reputación de esa persona o afectarla en cierto contexto. Por eso este tipo de datos solo lo debe conocer la persona y el grupo, la empresa o la organización o ese sector que la persona ha decidido que autoriza conocerla, porque obviamente tiene un interés particular en conocer esa información. Información relativa a notas, calificaciones, temas de procesos disciplinarios. El correo electrónico personal es un dato semiprivado. Bien, es un dato que solo le interesa o le concierne a la persona, o el teléfono personal, o el celular personal, o la dirección física de correspondencia. Son datos semiprivados. Bien, esto muy importante, la SIC ya ha sancionado, y no solo en una oportunidad, sino en varias, a entidades donde, por ejemplo, envían, y a veces en gestión de carteras, a veces pasa, o más que todo no, cuando se les hace recordatorios, por ejemplo, mucho cuidado, que se envía un correo y se envía sin copia oculta a 100,
200 personas o a partir de 2 personas. Mucho cuidado porque si el correo electrónico es semi-privado y si yo lo estoy dejando en la casilla de enviar y sin copia oculta, pues ya todo el resto de personas a que les envíe ese email, pues están dando cuenta del correo electrónico de esas otras personas. Bien, entonces mucho cuidado con eso. Y está el tercer tipo de datos, que son los datos personales privados. Los datos personales privados son aquellos tipos de datos que solo le interesa al titular. Bien, y solo le interesa al titular y que es un dato que si se llega a divulgar pues puede afectar aquí la intimidad o la privacidad de la persona. Entonces fíjense que en este tipo de dato ya no estamos hablando de, aquí ya se está garantizando el derecho a la intimidad, ¿bien? Entonces fíjense que aquí encontramos lo que son contraseñas, conversaciones privadas a través de redes sociales, obviamente pues conversaciones que tengamos vía chat. Todo este tipo de situaciones o aspectos son considerados como datos privados, como yo me comporto, ¿bien? Mis hábitos de, por ejemplo, de navegación o todo ese tipo de situaciones o datos que me lleguen a, que me identifiquen a mí y que obviamente si su divulgación me puede afectar, ¿bien? Entonces, este dato personal privado, fíjense que yo no puedo, por regla general, y aquí empiezo a hablar de reglas generales, yo no puedo como tercero acceder a ese dato de ese titular. Si yo voy a acceder o ese titular me tiene que suministrar ese dato, yo tengo que tener medidas de seguridad altas, por ejemplo, cifrado de la información para que ese titular no conozca, para que terceros puedan acceder o no me afecte la confidencialidad de la información. Bien, o la ley es clara y dice, mire, solo se puede acceder mediante orden judicial. Bien, aquí las sentencias de la Corte ha sido clara y también ha manifestado que se puede hacer bajo autorización del titular, pero pues tiene que ser un uso legítimo y tiene que estar justificado y mirar en qué contexto se da esta autorización. Y por último, que era lo que les quería mencionar, están los datos personales sensibles. Los datos personales sensibles es el tipo de dato más delicado de todos. ¿Por qué? Porque aquí la ley, y aquí pongan mucha atención, porque aquí es lo que ustedes en el marco de los protocolos de bioseguridad estamos manejando. Por regla general, y así parte la Ley de Protección de Datos, Ley 1581 del 2012, está proscrito, está prohibido el tratamiento de datos personales sensibles. ¿Y qué son datos personales sensibles? Son todos aquellos tipos de datos que pueden llegar a afectar, que si se llegan a divulgar, puede afectar la dignidad, el buen nombre, la intimidad de la persona, de hecho hasta la vida, ¿bien? De hecho, un poco mirando la historia, estos son los últimos tipos de datos que se, digamos, o más que los últimos tipos porque ya hay otro tipo de datos que nosotros en Colombia no tenemos, digamos, reconocidos en la ley, como son datos observados, derivados, que en otros países sí ya lo manejan y no quiero entrar en este asunto, pero por ejemplo los datos personales sensibles, precisamente producto después de la Segunda Guerra Mundial y todo este tipo de situaciones que pasaban, los censos que se manejaban por ejemplo en Alemania nazi y todo tipo de discriminación que sufren las personas en raíz de su nacionalidad, orientación sexual, política, religiosa, etnia. Todo ese tipo de situaciones lo que hicieron fue que tener una mayor protección de estos datos. Entonces, en esa medida, todo lo que son datos relativos a la salud, historias clínicas, datos, como les acabo de comentar, características físicas, todo lo que tiene que ver con datos relativos a la orientación política, sexual, religiosa, los datos biométricos, por ejemplo, son datos sensibles. ¿Por qué son sensibles? Porque el dato biométrico yo no lo puedo modificar. Yo puedo cambiar el nombre tuyo, yo puedo eliminar el dato tuyo, pero un dato biométrico, una vez la persona lo entrega, es un dato que no puedo entrar a modificar, es esa característica física o biológica que me permite identificarme ante un sistema de autenticación, un sistema biométrico, perdón, pues ahí es la importancia de ese tipo de datos. Entonces, aquí entramos a mirar la importancia de este dato, ¿bien? La importancia de este dato y el uso que la organización le está dando. Entonces, hay otro tipo de datos que son los de niños, niños y adolescentes, pues que está prohibido por regla general, bajo unas excepciones, y no voy a entrar, digamos, en materia. Entonces, aquí, esta primera parte que quiero precisar o que quería dejar claro, que tengamos en cuenta ese alcance que tienen los tipos de datos personales en el caso colombiano. Ahora, ¿qué tenemos?
Y aquí es donde empezamos a generar, nos empieza a generar una serie digamos, donde empezamos a tener en cuenta lo que tenemos que abarcar en el marco de los protocolos de bioseguridad. Resulta que, recuerden esta regla general, yo sé que ustedes, pues, ya muchos lo conocen, pero acá hay una regla general. ¿Y cuál es la regla general? Que siempre que yo recolecte datos personales del titular del dato, yo requiero la autorización de ese titular para usar ese dato personal. O si no, no es legal, a no ser que haya o exista una norma que me diga que lo puedo recoger sin autorización. ¿Bien? De resto, siempre recuerden, mis bases de datos, para yo legalizarlas o que sean legítimas, tengo que tener esa autorización. ¿Bien? Y eso es un ejercicio que tenemos que hacer como organización en nuestras bases, las diferentes bases de datos que nosotros tengamos. Sin embargo, hay una excepción para la autorización del tratamiento de los datos. Y esa excepción nos la trae el artículo 10 de la Ley 1581 del 2012. Es decir, ¿cuándo no es necesario yo solicitar? ¿Bien? ¿Y qué nos dice la ley? Nos dice, mire, no va a ser necesario recoger esa autorización cuando sea información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Aquí hay que tener claro esto, que cuando hablamos de información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales, es en ejercicio de sus funciones legales. Vemos casos, y no es la primera vez como pasó esta semana, es muy reiterativo, que las entidades, algunas entidades públicas recogen información personal sin estar facultadas para eso. ¿Y por qué se los digo? Mucho cuidado, porque porque a veces podemos, como particulares o privados, estar incumpliendo la ley porque una entidad pública nos está pidiendo la información. Entonces, aquí es importante que nosotros validemos que en efecto esa entidad pública, si nosotros como entidad privada tenemos dudas de que tenemos que entregar esa información, pues pregúntele a la entidad pública bajo qué artículo, ley o qué base legal se están parando para pedirle esa información a usted. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que dicen, venga, yo esta información de bioseguridad se la puedo entregar a este ministerio o a la secretaría de tal, o digamos que, venga, si está autorizado, si la ley lo establece, la resolución lo establece, sí, de resto no. Si la autoridad siente o la autoridad es la que lo está solicitando a usted de manera directa, usted también está en su derecho en solicitar la base legal bajo la cual esa entidad está pidiendo esa información. Segunda excepción, la mencionábamos al inicio, cuando son datos de naturaleza pública. Bien, cuando son datos de naturaleza pública, yo no requiero la autorización del titular, ya se los había mencionado. Bien, por otro lado, están los casos de urgencia médica o sanitaria. Este tercero es donde nosotros o en este producto, esta pandemia, se ha venido utilizando la información. Por eso en muchos casos las entidades no están pidiendo autorización porque están bajo esta excepción. Obviamente en un caso de urgencia médica o sanitaria, pues si yo necesito el dato, porque aquí, ¿qué prima? Aquí prima la vida, bien, aquí prima el interés general y aquí prima una serie de valores pues que están por encima del derecho a la intimidad, de la habeas data. Es decir, igual aquí ningún derecho en Colombia es absoluto, nunca un derecho es absoluto. Entonces, en este caso estamos, sin embargo, vamos a ver ahorita que esto no es tan cierto del todo. ¿Por qué? Porque ya la superintendencia en diferentes conceptos ha ido precisando el alcance de este literal. Y aquí ustedes como organización tal vez les va a tocar hacer ajustes en los procesos de cómo están recolectando esa información. Bien. Tercera excepción, cuando es tratamiento de información autorizado para fines históricos, estadísticos o científicos, cuando sean datos relacionados con el registro civil de las personas, y ya. Y acá hay algo muy importante. De todas maneras, quien acceda a la información sin que me dé autorización debe cumplir con la ley. Bien, esto no es un pretexto para no cumplir con la ley. No solo me voy a detener no en la ley, en el anexo, sino en la norma. No voy a entrar en detalle porque quiero pues lo que quiero es mostrarles como unas buenas prácticas que deben de tener en cuenta en todo el ciclo del dato. Entonces yo me voy a dejar aquí, me voy a tener en lo general, y ya para que vamos al tema de protección de datos. ¿Qué nos dice la resolución 662 del 2020?
tomo esta general, que es la pues, del Ministerio de Salud, y obviamente aquí empieza a dar unas obligaciones al empleador en materia, pues, por supuesto, para el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, pero yo solo me detengo en donde tenemos que suministrar o entregar información. O recibir información por parte del empleado. Entonces, por ejemplo, esa obligación que tiene el empleador o contratante es reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de COVID, incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID, bien, con el fin de darle esa información clara a los trabajadores, contratistas, y promover ante sus trabajadores y contratistas que tengan celulares inteligentes el uso de aplicación Corona App para registrar en ella su estado de salud. Este fue un artículo muy debatido, muy polémico, bien. Entonces, fíjense que aquí yo los menciono para que entremos en materia, pero fíjense que aquí hay un tema, es muy, muy interesante, porque cuando se trata... Normalmente al inicio de estos protocolos se pensaba que había un dilema entre la seguridad, entre el derecho a la salud y el derecho a la privacidad. Entonces, ahí el Ministerio de Salud, de hecho, ha manifestado un poco hasta qué punto esto es obligatorio o no. Y aquí, digamos que se puede generar una serie de problemática que yo no voy a entrar a debatirlo, yo les voy a hablar de buenas prácticas, pero donde a qué punto es realmente obligatorio sí o sí que el empleado suministre esta información. A cargo del trabajador tiene estas obligaciones, cumplir con los protocolos de bioseguridad, ya sea el tiempo que mantenga en las instalaciones o en el lugar de trabajo en el que estas designes, reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio y adoptar esas medidas de seguridad y salud, reportar al empleador o contratante las alteraciones de su estado de salud. Entonces yo voy a tener allí, cuando uno va al anexo al anexo de la resolución, pues ahí hay unas obligaciones fijas específicas, por ejemplo, hacer un reporte diario al empleador, hacerle ese reporte diario a las aplicaciones correspondientes en caso de una eventual, digamos, temas de sospecha. Bien, entonces yo aquí, ¿cuáles son las recomendaciones? Y por eso quiero hacer esa precisión. Digamos, independiente del protocolo, usted puede que esté en el sector turismo o esté en otro tipo de sector, donde tengan ya establecido protocolos de bioseguridad, estas recomendaciones que yo les voy a dar pues aplican para todos porque en última son manejos, es gestión de datos personales. Bien, primero, ¿cuál es la recomendación? En el proceso de recolección vamos a mirar todo el ciclo de vida del dato. En la recolección, y aquí me paro, en la recolección inicialmente la ley nos dice que cuando son casos de urgencia médica y sanitaria yo no requiero la autorización. Sin embargo, la superintendencia hace un mes pasado sacó una circular dando alcance a esa interpretación, no basado en su propio criterio, sino en la sentencia de constitucionalidad de la 1581, diciendo que pese a que esa autorización no es necesaria en este caso siempre y cuando al empleador o al responsable, ustedes, o sea, los responsables son ustedes como empleadores, o como clientes o como proveedores, dependiendo en qué calidad actúan, pero es el responsable el que recolecta esa información, dice, se le imposibilite recoger esa información o recoger esa autorización. Bien, entonces esta autorización, ¿cuándo no hacer en el marco, aclaro, del protocolo de seguridad y en el estado en que estamos, siempre y cuando se le imposibilite, si no, o se le dificulta obtener esa autorización? Pues aquí es muy importante que si en este momento ustedes no están pidiendo autorización para la toma de la temperatura, ahora yo les voy a hablar bien del tema de temperatura, cuándo se requiere y no cuándo se requiere autorización, pero cuando recolecto esta información, cuando en los diferentes momentos en que yo recolecto la autorización, la sugerencia es, si tengo la posibilidad de obtener la autorización, solicítela. Si usted tiene un formato, si usted simplemente lo que hizo, como han hecho muchas personas, es montar un formulario en la herramienta colaborativa que tenga su organización, en un Google Forms o en un Office 365 o en otro XY, en un formato de encuesta, lo que haya dispuesto, mi sugerencia allí es incorpore la autorización para el tratamiento de datos personales. Esa es la primera recomendación. Segundo, tengan en cuenta el tipo de dato personal que están recolectando. Ustedes no pueden entrar a recolectar todos los datos, tienen que recolectar esos datos o esa información personal exclusivamente exigida por la ley, por los protocolos. Yo no puedo obtener otro tipo de datos
que a mí no me están solicitando, que a mí el protocolo de bioseguridad, que a mí la resolución de salud o cualquier otro tipo de resolución o legislación me esté solicitando. No lo puedo hacer. ¿Bien? ¿Por qué? Porque también hay denuncias, y eso también se ha manifestado, que se está solicitando información adicional cuando en la práctica o en ningún documento está. De hecho, al comienzo Gloria mencionaba la circular 008 que salió esta semana, la semana pasada por parte de la superintendencia, y algo muy importante que mencionaba también la superintendencia es que, venga, si usted va a pedir esos datos, ustedes tienen que informarle a la persona cuál es la base legal bajo la cual está pidiendo esa información. Entonces, un ejercicio interno que deben hacer es ustedes, bueno, validar, chequear ese formulario o esa información o una aplicación. Hay empresas que tienen aplicaciones donde están dando la información, validar si esos datos realmente contrastarlos con lo que me dice la ley, ¿bien? No ir a pedir datos adicionales porque recuerden que estamos bajo datos sensibles, ¿bien? Segundo, hay datos, esto no es que sea regla general, por eso hay que mirar casos específicos. Si hay una ley donde me obliga a mí, en calidad de empleador, solicitarle ese dato, pues yo sí o sí se lo tengo que solicitar a esa persona. Bien, es un mandato de ley, porque si no yo también puedo incumplir la ley. Aquí hay que tener un equilibrio, por eso les digo, aquí no es todo privacidad y habeas data, y por acá no, acá yo también me tengo que cubrir en salud, porque es que, mire, me lo pide la ley, pero además de lo pide la ley es porque es un tema que nos va a beneficiar a todos, ¿bien? Tercero, solicitar aquellos datos pues necesarios para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Cuando sea posible, lo que les decía, solicitar la autorización para el tratamiento de datos personales. Cuando no sea posible solicitar la autorización, porque lo que yo les decía, no, es que a mí se me imposibilita solicitar la autorización, o porque la manera como, o por la manera en cómo la pido, por ejemplo, si llega a ser física para un acceso a una instalación, no sé, vamos a dar apertura a este establecimiento, y si yo le digo que me da autorización, pues fíjese que le voy a tener que dar un lapicero para que me firme la autorización, porque es que yo no tengo implementado elementos físicos, perdón, digitales, o también si va a ser digital, pues va a haber que tener contacto con este aparato. Entonces, yo tengo que, es un ejemplo que les estoy dando, ¿no? Entonces, yo tengo que reducir esa posibilidad de contacto, porque puedo generar un tema de contacto. Bien, entonces aquí es importante un poco poder justificar el por qué no puedo tener la autorización. Y cuando yo no puedo tener la autorización, mucho cuidado, yo tengo que de todas maneras informar, porque la ley me establece en el marco de un principio, que es el principio de transparencia, que yo tengo que informar siempre a la persona para que yo voy a recoger esos datos. ¿Bien? Entonces, informarle cuál es el propósito de esos datos. Por ejemplo, mi recomendación, ahorita al finalizar les muestro un modelo que en España, pero, por ejemplo, ese modelo ya lo he visto acá acá en Bogotá, por ejemplo, en los hospitales, en algunos hospitales hemos ya tenido la oportunidad de verlos, donde tienen un aviso de toma de temperatura y donde están muy juiciosos, donde le dicen qué van a hacer con la información, cuánto tiempo va a estar, cuáles son los derechos que la persona tiene, ¿bien? Entonces, en esos contextos donde yo no pueda obtener la autorización, además porque es muchas personas que ingresan, o por lo que simplemente es que es toma de temperatura, y ahí viene lo que les iba a decir, si es toma de temperatura, y esa toma de temperatura yo no la voy a asociar al dato de la persona, al nombre, apellido, entonces en ese caso no voy a requerir autorización, ¿bien? Pero siempre les sugiero que tengan el aviso de privacidad. Recuerden que el nombre y apellido pues son datos públicos, pero el teléfono no, el correo electrónico no. ¿Bien? Y la toma de temperatura, el dato de la temperatura es un dato sensible, pero si es un dato que no lo voy a recolectar porque simplemente la persona está pasando, simplemente les recomiendo que tengan ese aviso de privacidad o ese aviso de toma de temperatura. Y en ese caso, ahora, si yo tengo, no es que yo tengo, hay que tener cuidado, porque si por ejemplo ustedes ya tienen, son cámaras térmicas, si ya voy a guardar o conservar sus nombres y apellidos y la toma de temperatura que tuvo hoy, que tuvo mañana, pues ahí ya el tema más que se nos complica, es que ya debemos tener esos datos personales. Ahora, miren este punto, y esto también es un reto ahora que vamos, a partir de septiembre, vamos a empezar pues que se va a empezar a abrir todos esos temas, porque la SIC deja claro que no se le puede negar los servicios a esa persona por el hecho de que
no quiera suministrar datos, pero ojo, no cualquier dato, datos sensibles, ¿bien? Cuando son datos sensibles. Entonces yo aquí no les voy a decir a ustedes tienen que hacer A o B, mi sugerencia es que tenga un protocolo o un procedimiento más bien cuando tenga problemas con aquellas personas que no quieran brindar sus datos. ¿Por qué? Porque, vuelvo y reitero, esto no estamos hablando de derechos absolutos. Así como tú tienes tu derecho de habeas data, de protección de datos o que te garanticen tu privacidad, pues yo también tengo como responsable la posibilidad de garantizar que yo no voy a tener ningún tipo de problema o un tipo de contagio y todo. Y también aquí estamos hablando de un interés general. Entonces, aquí les recomiendo que internamente sí puedan tener algo para garantizar eso. Usos. Obviamente, y aquí viene otra cuestión, yo supongo que es un poco también la SIC porque sacó esto, y además porque eso también está pasando en otros países que están un poquito más avanzados con la apertura que nosotros, y es que nosotros debemos usar los datos personales exclusivamente para las finalidades descritas en la autorización o en el aviso de privacidad. Por ejemplo, yo no he escuchado por parte de las SIC denuncias, pero por ejemplo ya en otros países que vieron apertura de playas, de hoteles, de sitios turísticos donde se está diciendo, bueno, si usted ingresa requiere una instalación de la aplicación, que ese es otro debate que no lo voy a tocar acá, pero usted me tiene que dar estos datos pues para poder ingresar, hasta ahí está muy bien, el protocolo también me lo exige, yo entrego o suministro esos datos, listo, los suministro, pero mucho cuidado, esos datos tienen que ser para el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Yo no puedo después coger esos datos para mandarte promociones de la siguiente temporada vacacional. O si es un centro comercial, no te puedo mandar esos datos para poder mirar, es que yo veo que tú, o hacer análisis de comportamiento, yo veo que tú ingresas tal día, para esta fecha tenemos tal promoción. Mucho cuidado. Ustedes sí pueden hacer esas actividades, aclaro, ustedes sí lo pueden hacer, pero requiere una autorización específica para esos temas, ¿bien? A no ser que ella la tenga previamente. Ustedes, claro, ustedes pueden hacer todo eso, pero entonces, si quieren, no es que voy a aprovechar la oportunidad, ya que le estoy pidiendo datos para esto, usted lo puede hacer, pero tiene que informárselo en la finalidad o tiene que generar una nueva autorización, ¿bien? Es muy importante que esto lo tengan claro y aquí también claridad en algo. Por ejemplo, esos días escuché una empresa que me alarmó un poco, que decía, no, yo en este momento como empresa estoy actuando muy proactivamente y estoy revisando los perfiles de redes sociales de mis empleados para revisar en qué es lo que andan, si se están cuidando, cómo están mirando el tema del cerco epidemiológico, más que el cerco, perdón, pues con quién está teniendo contacto, para mirar si veo una conducta no muy digamos, ética o anómala en el tema y que no lo está reportando con el informe diario. Mucho cuidado con eso. No podemos tener esos límites más allá de los que ya, digamos, nos está dando la ley. Mucho cuidado, ¿bien? Entonces, eso, usar los datos, pues, por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y aquí no hacer bases de datos, mucho cuidado, que pueda generar un perfilamiento. Aquí es tener también cuidado con eso, utilizarlos pues, exclusivamente con las finalidades y no usar esa información, como les acabo de decir, para fines de mercadeo, publicidad o fines comerciales. Hay empresas que en su desespero están utilizando los datos de los empleados para también enviarles información publicitaria también, no sé, de la misma compañía. Tengan cuidado con eso, no es que no se pueda, es que tenemos que separar las finalidades y las partes interesadas dentro de la organización. Bien, en temas de circulación, aquí hay un tema muy importante y es el tema de la confidencialidad. Y aquí es donde yo he visto más problemas con las empresas. ¿Por qué? Porque aquí viene un reto muy importante y es que la circulación, obviamente, de la información es internamente y externamente con quien yo tengo que entregarle o con quién va a estar ese dato, ¿bien? En la ley de protección de datos hay un principio que es la circulación y el acceso restringido. ¿Esto qué implica? Que solo la información la debe conocer, y esto, todas esas recomendaciones igual lo estoy dando de manera general, no solo para temas de protocolos de bioseguridad, esto aplica también para otro tipo de información. ¿Qué es lo que nos dicen? Que la información, pues primero tiene que circular de manera restringida. ¿Y esto qué implica? Por ejemplo, internamente, hacerse estas preguntas, ¿a quién le llega la información? ¿Qué área la está recolectando? Porque primero, ¿o quién tiene acceso a esa base de datos que me está recogiendo esa información? Por ejemplo, el área por ejemplo, el área financiera tendría que tener acceso a esa información, no, o un proceso, no hablemos de área, hablemos de procesos.
proceso de compras, el proceso comercial, no, el proceso que tiene que conocer esta información es el proceso, ya sea que tenga la organización que dé cumplimiento al programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿bien? O ese proceso que está encargado de llevar a cabo esto, porque uno dice, bueno, no, es que es recursos humanos, bueno, es recursos humanos, pero en recursos humanos, si tienen incorporado, que es la persona, que el rol responsable de seguridad y salud en el trabajo, pues es esa persona que tiene que entrarlo a manejar, no otras personas, ¿bien? ¿Por qué? Porque se le está dando acceso en algunas oportunidades a esta información, a roles o a cargos o procesos que no tienen por qué conocerlo. Recuerden que estamos hablando de datos sensibles. Entonces, es internamente se deben preguntar, primero, ¿dónde está la información? Ahora, hay otro punto, y es que por temas de teletrabajo y trabajo en casa, por todo lo que está sucediendo, la información muchas veces se están trabajando desde equipos del trabajador, equipos personales, no son equipos institucionales, o se está compartiendo en una carpeta en la nube y muchas veces las configuraciones de la carpeta en la nube no son las más adecuadas. Entonces, o se lo estamos compartiendo a varias personas que no tienen por qué conocerlo, o no hemos mirado cuáles son los accesos o permisos que tiene esa carpeta y puede que esté pública, ¿bien? Entonces, o permite la edición, permita cambios a ese archivo, entonces tenga mucho cuidado con eso, ¿bien? Porque esta información la debe conocer exclusivamente el proceso que deba conocerlo. Recuerden que en materia de seguridad y salud en el trabajo, en especial lo que son historias clínicas ocupacionales, lo que nos dice la ley es que como son historias clínicas ocupacionales y cuando es información de salud también, pues es información que no lo puede manipular cualquier persona, tiene que estar una persona, lo ideal es un profesional de la salud, pero también hay organizaciones pues que no tienen la capacidad para llevar a cabo eso. Digamos que la SIC y la ley no es muy claro con eso, pero mi sugerencia es que tengan esa persona determinada o establecida de quién es que va a acceder a esa información y obviamente no va a pasar, porque a veces dicen, no, es que yo tengo que, a mí me llegó, pero yo se tengo que pasar a fulanito porque fulanito necesita solo estos dos datos. Venga, entonces empiece a mirar, si Pedro solo necesita estos dos datos, pues no le entreguemos toda la base de datos, entreguémosle solo los datos que él va a necesitar. Y si podemos anonimizar, esa información también, si podemos establecer tipos de datos que no me permitan la fácil identificación de esa persona, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque esta información debería estar cifrada, la información que es sensible, ¿bien? Entonces, terceros autorizados también, a no ser que ese tercero sea una IPS o pues sea un centro médico, el cual pues tiene toda la autoridad de manejar esta información, pero si es otro tercero, por ejemplo, no, es que nosotros tenemos una aplicación y esta empresa es la que nos provee eso, o es que la información lo tiene X tercero y estamos subiendo la información, pues tienen que tener cuidado, o es un tercero que yo contraté, pues tienen que tener cuidado. Queríamos de tener contratos de transmisión de datos personales para ese tipo de cosas y además de validar las medidas de seguridad que está adoptando. Y obviamente, pues ese suministro de información a la era del OEPS, pues también se debe adoptar con medidas de seguridad adecuadas. En temas de almacenamiento, pues también recuerden que como estamos hablando de datos sensibles, las medidas de seguridad tienen que ser altas, tienen que ser robustas para poder que, digamos, se proteja de manera adecuada de un acceso no autorizado, de falta de integridad de la información, ¿bien? También es importante que se pueda revisar esos riesgos potenciales que estén asociados como tal. Y en caso de que sean proveedores internacionales, por ejemplo, yo tengo información almacenada con un proveedor que, digamos, no esté en la lista de países seguros, pues de la que establece la superintendencia, puedo tener problemas. Aquí también eso es muy importante y eso también lo dice la SIC. Ahora les voy a mostrar muy rápidamente porque el tiempo se nos está acabando y quiero dejar un espacio para preguntas. La SIC establece también, esto lo dice, mire, ojo, la información aquí no puede estar de manera permanente, usted tiene que establecer esos tiempos de la temporalidad de la información, ¿bien? Entonces, internamente tenemos que tener establecer esos procedimientos de retención y pues también, obviamente, de supresión y disposición final de la información. Bien, recuerden que desde protección de datos, a mí la protección de datos no me dice, la legislación en protección de datos a mí no me dice cuánto tiempo debo conservar la información. Lo que me dice es que, o me genera una regla que me dice es, mire, la información debe conservarse por el tiempo en que la finalidad perdure. Si esa finalidad para la cual yo recogí ese dato ya expiró, pues yo no debería tener ese dato, ¿bien?
Entonces, aquí es importante también establecer procedimientos seguros de destrucción de esa información. Muchas veces, ¿cuántos formatos están por ahí en un correo electrónico personal o hasta en un institucional? Validar que en efecto ese correo electrónico, si de pronto la persona no está, pues obviamente dejarlo, pues desactivarlo, o por lo menos que sepamos que esa información va a estar centralizada y quién va a tener ese acceso específico a esa información. Otros aspectos finales es tengan cuidado si alguien da positivo en el control de temperatura, pues tengan en cuenta que eso no es sinónimo de que sea positivo para COVID-19. Bien, aquí también hay un tema muy importante, es que el tema del run run, muchas veces en las organizaciones con información que se tiene se empieza a dar información a otros terceros o más bien ahí mismo a los empleados. Ay, que es que tiene fiebre, mucho cuidado, el hecho de que tenga fiebre no significa que tenga COVID. Bien, entonces tener cuidado con ese tipo de situaciones y obviamente aquí hay que valorar mucho el tema de ese aspecto médico. Ese es un ejemplo que les decía, que tienen eso es un ejemplo que también ya he visto aquí en algunas, muy pocos, pero lo he visto, y es cuando tengamos esos sitios abiertos, tener un tema de finalidad. No tiene que decir control de temperatura, eso sí, o digamos, no tiene que tener exactamente esto, puede tener simplemente el aviso de privacidad, pero que la persona sepa para qué se le va a recoger esos datos. A veces nos ahorramos muchos problemas o peleas o conflictos con las personas porque muchas veces no somos claros en cómo se está entregando esa información y simplemente digamos que poder tener ese aviso. Recuerden el objeto del aviso. El aviso tiene que ser aviso. Yo he visto avisos de privacidad que es una letra chiquita y que no cumple la función del aviso. La función del aviso es avisar y que sea visible y que la gente sepa el aviso como concepto de advertencia. A veces hacemos los avisos para protegernos a nosotros y no para informar al otro, ¿bien? Entonces, eso es, en términos generales, como algunos puntos que quería abordar. Muchísimas gracias y bueno, quedo pendiente a las preguntas, Gloria y Catherine, que tengan las personas. Bueno, tenemos varias preguntas y sí, es tanto contenido, tanta información, pero no quiero avanzar sin contarle a nuestros asociados que en el boletín de normas, en el normagrama de la semana pasada, les enviamos la circular 008 de la SIC. Como siempre, las circulares, las regulaciones, los proyectos de ley salen inmediatamente, nosotros los tenemos publicados oficialmente para ustedes. Bueno, tenemos varias preguntas y voy a comenzar por una que nos dice, ¿cómo puede ser considerado, Heidi, un teléfono corporativo como corporativo? Eso teniendo en cuenta que las personas no saben si ese número es privado o corporativo. Entendería yo que esa es la pregunta. Bueno, estos hay que tener claro, estos ejemplos que yo les he dado de que si es un dato público, privado, semiprivado y sensible, no es porque yo lo diga, es porque en alguna parte de la ley, alguna resolución, alguna sanción de la SIC los establece así, pero no porque tampoco la SIC lo diga, es por la interpretación que viene en la definición de ley. Entonces, el teléfono corporativo, pues para saber si es corporativo tiene que estar a nombre de la organización. En ese criterio, pues va a ser corporativo. Si no, si está en nombre de una persona natural, pues en ese caso es un teléfono personal. Y aprovecho porque va en la misma pregunta, Gloria, por ahí alguien hace ahorita una misma pregunta sobre la cédula. El número de cédula, la fecha de expedición de la cédula, los nombres y apellidos son datos públicos, eso está en el estatuto electoral, así lo establecen. Uno le sorprende porque a veces a uno dice, no, es que deme su fecha de expedición de la cédula y uno con eso no, pues la tengo solo yo. No, ahora, que hay otra discusión, sí, la número de cédula, yo sugiero que por más de que esté considerado un dato personal público, no lo manejen como un dato personal público, porque el número de cédula puede hacer maravillas, puedo acceder a otros sistemas de información y sacar información suya, entonces, para hacer esa precisión. Ok, sí, es muy frecuente que se ingrese a ciertos sitios públicos, centros comerciales, supermercados, y se haga la lectura del código de barras de la cédula y no hay una autorización publicada en la pared ni en ninguna parte y se tiene que tener un gran manejo de eso.
No entiendo muy bien esta pregunta, de pronto tú sí. ¿Qué tipos de autorización podemos tener como garantía teniendo en cuenta la circular externa 002 de marzo 24 del 2020 de la SIC? Bueno, la SIC con lo que sacó recientemente y con las circulares y con los conceptos que ha precisado, mi sugerencia, vuelvo y reitero, es que tengan la autorización para el tratamiento de datos. O sea, esa es mi sugerencia. Y en los casos de en efecto que me digan, no, es que a nosotros se nos imposibilita por lo que yo les había comentado, tenganlo justificado en algún documento, en alguna directriz, en el mismo manual, en qué casos ustedes no van a poderlo gestionar. Pero un poco mi sugerencia es mejor que lo hagamos. O sea, yo no le veo tanta dificultad al momento de mirar o obtener la autorización, obviamente mirar el contexto, porque tal vez no va a ser el contexto para cada empresa y cada proceso. Heidi, la pregunta aquí dice que el empleador puede solicitar datos sensibles relacionados con el COVID, incluidos los de su núcleo familiar, en procesos de selección. Yo la volvería más amplia. En cualquier proceso, un empleador puede solicitar datos del COVID, incluido su núcleo familiar, Bueno, esta es una y por pregunta. cómo, y el tiempo de permanencia de esa información. Esa es una muy buena pregunta y es una pregunta muy polémica. ¿Por qué? Porque en principio, en un estado de normalidad, yo no tendría por qué entrar a pedir esos datos. O en principio, más allá de la información que me suministren los exámenes médicos de ingreso, periódicos o de retiro. Bien, sin embargo, acá, ¿qué es lo importante? Acá yo, ¿qué les recomiendo? Primero, si la ley me lo permite. Esa es la primera sugerencia siempre. Si la ley me lo permite. Si la ley me lo permite, yo lo puedo hacer, pero si la ley no me autoriza, yo no lo debería hacer. Bien, segundo punto, mirar temas de proporcionalidad. Realmente es, porque esto lo que va a pasar, y eso es una de las, por eso decía que es muy polémica y buena la pregunta, porque ahorita un poco lo que se está debatiendo es, bueno, vamos a empezar a discriminar a las personas en los procesos de selección por esta información. Bien, entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia en este caso es, primero, si lo vamos a hacer, solicitar la autorización del titular y mirar si la medida es proporcional, o sea, mirar si realmente yo no estoy infringiendo algún otro derecho a esa persona por obtener información. Y aquí hay una segunda parte de esta pregunta, y es tener cuidado con los datos sensibles, o perdón, más bien tener cuidado con la información privada. Bien, ya esto tiene que ver más, no más habeas data, sino temas de intimidad. Yo en un proceso de selección, en la entrevista, tengo que saber muy bien qué yo voy a preguntar, porque yo tengo que hacer esas preguntas exclusivamente que me impacten, obviamente, el tema laboral, pero yo no debería hacer preguntas en las cuales nada me va a impactar o que no sean proporcional, porque ustedes pueden decir, no, es que yo sí necesito preguntar porque pues necesito saber cuál es conformado su núcleo familiar, qué hacen y si eso me puede ser un factor de contagio. Bien, en este caso, yo lo que les recomiendo, primero, mirar cada caso puntual, revisar si en efecto yo no estoy violando ningún tipo, vuelvo y les digo, de normativa de protección de datos, y mirar si la pregunta no es invasiva, porque es que el empleador no tiene por qué saber el tema de la intimidad. Ahora, acá hay un problema, y es lo que pasa con el teletrabajo y trabajo remoto. Fíjense que al final yo estoy realizando una actividad bien laboral, pero al final yo estoy en mi domicilio. Al final yo estoy utilizando muchas veces mis herramientas, entonces aquí hay que ponderar, porque no se puede volver todo público de interés de la empresa, sino que pues tiene que haber un equilibrio. Pero yo creo que esa pregunta es bien compleja y bueno, esa es alguna de las opciones que les puedo dar. ¿Es posible entregar a las autoridades que solicitan los protocolos de bioseguridad la comorbilidad de los trabajadores? Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es lo que vuelvo y reitero, son reglas. Si a mí la ley, la resolución me dice que yo debo entregar esa información, sí, si no, no. O sea, esto aplica de manera bidireccional. O sea, no me puedo poner a entregar información adicional que no esté establecido en la legislación. Bien, entonces eso es importante. Si la respuesta es esa, si en la ley o en el protocolo establece que se deben entregar, se entregan. Si no, no entreguen. Ok. ¿Qué sucede si por la entrega de la información del protocolo de bioseguridad a la alcaldía de los municipios
esa es compartida con otras entidades y surgen investigaciones adicionales, ¿se podría iniciar una acción legal? Bueno, aquí hay algo importante y es que cuando la organización le entrega estos datos pues a las alcaldías y ya de allí la alcaldía empieza a usarlo para otros fines o para otras cuestiones, esto digamos que ya escapa la responsabilidad del empleador. Aquí ya el empleador o ustedes como organización no tienen ninguna responsabilidad, ¿bien? Porque ustedes no pueden responder ya con qué información vaya a hacer con ella, con esas entidades. Lo que yo aquí veo es que claramente aquí puede haber. Recordemos que el hecho de que seamos entidad pública o que haya una entidad pública no significa que pueda usar la información para cualquier cosa. Aquí el problema viene siendo es que esta alcaldía empiece a entregar información a otras entidades para poder sacar otro tipo de información, va a hacer otro tipo de análisis. En teoría, aquí la entidad debería informarnos o debería decirnos y en la práctica, de hecho, ni debería de hacer, a no ser que sea también en el marco de ese protocolo de bioseguridad. De resto, no se debería por qué hacer. Listo, creo que no tenemos en el momento, Heidi, más preguntas. Me están diciendo sí, y estaba mirando en el chat, que quieren una sesión contigo para hablar del tema del impacto del trabajo en casa en el tema de protección de datos personales y privacidad. Gloria, Entonces, podemos generar otra sesión para hablar de ese tema porque son dos temas que se complementan, pero es otro aspecto diferente, más porque los incidentes de seguridad, la afectación a la confidencialidad de las bases de datos con este esquema, pues es altísimo y claramente en otra sesión lo podemos tocar solamente eso. sí, creo que nos toca, como siempre contigo, Heidi, los temas van avanzando muchísimo y ya honrando el tiempo de esta convocatoria, que es exactamente de 1 hora y estamos a 1 minuto de terminarla, entonces no daría para un tema tan delicado y tan amplio como es este de la privacidad, el trabajo remoto y trabajo en casa. Yo no quiero despedirte, Heidi, sin anunciarle a nuestros asociados que vamos a tenerte en otra sesión como gran invitada nuestra para evangelizarnos todos sobre este tema, porque es un tema de repetir y de repetir y de repetir muchísimas veces. Quiero agradecer a Coguasimales, perdón, a Conalcréditos, es que estaba viendo que Guasimales está muy presente aquí, a Conalcréditos del Grupo Emergia que nos ha acompañado hoy como patrocinador. Muchas gracias, Heidi, por aceptar esta invitación. Por favor, recuerden que el 30 de septiembre tendremos nuestro Congreso Internacional de Crédito y Cobranza. Van a ser más de 3,000 participantes, esperamos, en los 3 días. Es un mega congreso totalmente virtual. No olviden inscribirse, es sin costo de participación. Aquellos que estén interesados en promocionar su marca, va a ser de verdad muy, muy novedoso. Vamos a tener patrocinios y presencia 3D, entonces tendremos invitados de gran impacto. De hecho, ya el ministro de Hacienda, el superintendente y la vicepresidenta de la República nos han confirmado asistencia. Entonces, muy próximamente les estaremos enviando ya la agenda definitiva. En su página aparece una corta encuesta que les rogamos diligenciar porque es parte esencial para nosotros poder diseñar estos espacios para ustedes, queridos asociados y quienes nos siguen en redes sociales y amigos de Colhub. Heidi, nuevamente un abrazo virtual, un aplauso virtual, nuestros agradecimientos y nuestros agradecimientos a Conalcréditos por habernos acompañado y patrocinado este evento para hacerlo posible. Gracias a ti y a los principales invitados, que es toda nuestra audiencia. Mil gracias y feliz tarde de viernes. Gracias, Gloria. Hasta luego a todos. Mil gracias.